Bueno, nueva conexión aquí en el Quilombo de Periodista Digital, conexión a través de Skype con la diputada y presidenta de Vox en Madrid, Rocío Monasterio. Señora Monasterio, muchísimas gracias por atendernos. ¿Cómo está? ¿Cómo está llevando la cuarentena? Bueno, muchas gracias a vosotros por darnos voz y lo primero, pues, nosotros bien, con suerte, y lo que esperamos es que todos los vuestros estén bien también, nosotros llevándolo bien. Bueno, quería preguntarle si ha tenido posibilidad de hablar con Isabel Díaz Ayuso, ¿no? Si le ha comentado algo sobre la gestión, porque realmente la Comunidad de Madrid en este sentido, la gestión de la comunidad fue bastante elogiada. Tuvo que tirar a remolque de las chapuzas y improvisaciones que hacía el gobierno central. No sé si ha podido hablar con ella y ha intercambiado impresiones con ella. Bueno, acabo de, hace una hora, de terminar una larga reunión con la presidenta, con María Eugenia Carballedo y con el consejero de Sanidad, y donde hemos podido desglosar datos, hacer preguntas, contestar bueno, resolver dudas varias. Cójalo si quiere, no hay problema. No, no, Ahí ya está, ya estamos. está. ¿Qué le ha comentado? ¿Qué le ha parecido las medidas que se han tomado desde Madrid? Porque la Comunidad de Madrid en ese sentido también, como le decía, ha tenido que lidiar con varios, según se han quejado, obstáculos, improvisaciones, etcétera. ¿Qué opinión tiene sobre la gestión que se ha hecho desde la Comunidad de Madrid? Bueno, yo creo que estamos en un momento más de sugerir y de ayudar que de juzgar. Aunque en general yo creo que la improvisación y la falta de anticipación, sobre todo, ha sido por parte de todos, del gobierno central y por parte de las autonomías. Porque hay que recordar que hasta el 14 de marzo, en el que se decreta el estado de alarma, las competencias de sanidad eran autonómicas y las compras eran autonómicas y la gestión total de hospitales y residencias, etcétera, era por parte de las autonomías. O sea que yo creo que no, bueno, seríamos injustos si volcáramos toda la responsabilidad solo a un lado. Pero como le digo, nosotros ahora estamos más centrados que en denunciar, en sugerir caminos para poder salir y recuperar España lo antes posible, no solo desde el punto de vista sanitario, sino también desde el punto de vista económico, que es fundamental. Bueno, desde el punto de vista económico, habéis hecho una propuesta bastante ambiciosa, que es, sobre todo teniendo en cuenta que viene desde los propios diputados de Vox, que es cerrar el Parlamento Autonómico y hacer que ese dinero se utilice para ayudar a las víctimas y sobre todo a los trabajadores que se están quedando en la calle. ¿Qué consecuencias, cuánto se podría si ese gasto se llegaría a los trabajadores, ¿de cuánto dinero estaríamos hablando? Bueno, nosotros teníamos un cálculo previo ya, porque esta propuesta no es nueva en el programa de Vox. Es una propuesta que desde el inicio, desde el 2014, está en nuestro programa. Teníamos un cálculo de aproximadamente 80 y pico mil millones, pero bueno, pues evidentemente es algo difícil de ajustar, ¿no? Pero sobre todo el concepto general es que yo creo que en esta crisis lo que hace falta es una inyección de liquidez en las pymes, en las empresas, para que no tengan que despedir a sus trabajadores y para que esos trabajadores, al no ser despedidos, puedan llevar a casa un sueldo. Esa es la prioridad absoluta. Porque si solo nos volcamos en dar una renta a los trabajadores, no vamos a conseguir reactivar ni crear la riqueza necesaria para que el país siga en marcha. Entonces, es fundamental, fundamental conseguir que las empresas no se sequen, no se queden sin liquidez, no se vean abocadas a cerrar, porque si no se supone que la mitad de los españoles se quedarán sin trabajo. Entonces, la inyección de liquidez, ¿por dónde puede venir? Evidentemente puede venir por un aumento, por endeudarse más, incumplir los criterios y endeudarse. Es una opción de vía europea, aunque vemos que Europa de momento no responde, ¿no? Y la otra es recursos que tenemos ahora mismo en el Estado, que son parte de la grasa del Estado, que es la parte ineficaz, es la parte que ahora no es prioritaria, dedicarlos a lo prioritario y redirigir toda nuestra industria y nuestras empresas a la creación, por una parte, de productos que ahora mismo son de primera necesidad, como podría ser todo el tema sanitario, recursos a la sanidad que nos hacen falta y recursos a esa inyección de liquidez que es fundamental y no es un tema prioritario, es un tema de supervivencia. Entonces, todo aquel gasto
del Estado que no sea ahora mismo eficaz para el objetivo que tenemos, debe ser desmantelado. Y por eso yo digo que parlamentos gigantes con cientos de diputados y de asesores, y la primera que soy diputada soy yo, que ahora mismo creemos que podemos no ser fundamentales, porque lo que hace falta es un gobierno de gente competente, un gobierno reducido que sea capaz de tomar decisiones rápidas y que todos los recursos que tenemos en el Estado se pongan a lo que es prioridad. Y eso es lo fundamental. Y todo lo que no sea eso, sobra. Y por eso nosotros ahí, pues yo creo que somos muy claros. Vox también ha propuesto que lo que son subvenciones a partidos políticos, eso también, en el caso de Vox, se va a donar. Pero sorprendió también en el caso de las dietas por desplazamiento. Ahí Vox dijo, bueno, vamos a dejarlo eso en función de lo que opine cada diputado por las circunstancias de cada uno. Mientras otros partidos por ahí, como el PSOE, proponían que esas dietas también no se las quedaran los partidos, sino que sean o donadas o gastadas de otra manera. ¿Por qué Vox ahí tuvo dudas? Lo primero, cada partido tiene formas distintas de distribuir los salarios de los diputados, etcétera. El PSOE, en este caso, lo capta el partido y luego lo distribuye. Tiene un sistema distinto al de Vox. Nosotros lo que hemos dicho es que las dietas y los salarios, cada uno a nivel particular, lo done o lo dedique a comprar, por ejemplo, material o no. Es una decisión individual que nosotros respetamos. De hecho, hay muchos diputados que lo han hecho, algunos lo han anunciado, otros no, y de formas muy, muy distintas. Y lo que sí se ha hecho, y eso sí depende de Vox, es la subvención de marzo y abril, que suponen 236.384 euros, pues eso, en vez de quedárselo el partido, donarlo, porque eso sí que depende del partido en la totalidad. Hoy mismo la señora Batet decía que ni siquiera ellos en el Congreso eran capaces de tomar una decisión para todos los partidos respecto al tema de las dietas, que no tenían capacidad de hacerlo, que es a título individual, que cada uno lo haga o no, y cada uno lo anuncie o no. Nosotros en general hasta ahora hemos adoptado la posición de que, bueno, cada uno a nivel particular hace un poco lo que considera y de casi ni anunciarlo ni decirlo. Entonces quiere decir que es casi un tema de reglamento, de que Vox como partido no puede decidir por las dietas, que esa dieta le corresponde a cada diputado. No, que a diferencia del PSOE, que es el que paga los sueldos, el partido recibe la totalidad de la masa salarial y la reparte a los diputados. Eso es lo que se hace en el PSOE. En el PSOE sus diputados no tienen capacidad de decidir, decide el partido por ellos. Bueno, típico de un partido socialista, por otra parte. Y en el caso de Vox, las dietas y los salarios los reciben directamente cada diputado y cada uno decide cómo quiere emplear eso, si quiere donar una parte, como algunos que lo han donado a asociaciones, otros han comprado material, otros han dedicado a, bueno, pues cada uno a lo que ha visto que era más conveniente, ¿no? Y lo que sí se podía hacer, y desde el partido se ha hecho, es lo de donar la subvención del partido, la subvención a Vox, los 200 y pico mil, para un tema relacionado con el coronavirus, ¿no? Que ahora mismo se está terminando de rematar. Otra propuesta de Vox, que el dinero que está presupuestado para el cambio climático sirva para rescatar a los trabajadores que están perdiendo sus empleos o a las empresas que están al borde del cierre o que peligran su continuidad. Pero ¿ese dinero está o ese dinero hay que pedirlo? Bueno, a nosotros, desde luego, hasta ahora nos decían que había 1 billón para el tema del cambio climático y luego tenemos miles de partidas dedicadas a, bueno, pues que hemos dedicado, por ejemplo, la Comunidad de Madrid, hemos dedicado millones al tema de la inmigración ilegal, a los MENAS, he dedicado millones al tema del género, hemos dedicado millones a asociaciones y a fundaciones que no sabemos muy bien qué labor están haciendo ahora mismo, y esas partidas se podrían dejar de dedicar a todo eso y dedicarlas a la prioridad, ¿no? Que es inyectar liquidez para que los trabajadores puedan seguir en sus puestos de trabajo. Entonces nosotros somos partidarios de quitar todo lo que no sea prioritario y todo ese presupuesto desviarlo a lo que de verdad importa ahora. Y una de ellas es la sanidad pública, y otra importantísima, pues aparte de comprar materiales, la compra de los famosos test,
bueno, que frente a la opinión de algunos que estaba ahora mismo, bueno, pues discutiéndolo, ¿no?, con el gobierno de la Comunidad de Madrid, que piensan que ahora mismo hay que, de alguna manera, estar a la prioridad material de asistencial, ¿no?, mascarillas, respiradores, etcétera, y luego ya haremos los test. Yo soy partidaria de que ahora mismo se hagan los test. ¿Por qué? Porque es la única manera de distinguir contagiadores de no contagiadores. Y si no distinguimos a los contagiadores urgentemente, seguiremos teniendo una presión asistencial altísima en los hospitales. Habrá una segunda ola. Claro, y si además no somos capaces de hacer los test de anticuerpos, los test serológicos, no vamos a poder lanzar a la calle a trabajar a todos aquellos que ya son inmunes. Y eso es una prioridad para la economía española. Y cuando hablo de la economía española, es una prioridad para la subsistencia de muchísimos españoles que están viendo cómo no va a llegar un sueldo este mes a su casa. Y eso no debemos dejarlo para después. Eso se tiene que llevar ahora como una prioridad, la crisis sanitaria y la crisis económica. Pero no es la crisis sanitaria y luego la crisis económica. No, es ya. Y es urgente. Y tenemos gente capaz de hacer los planes necesarios para reactivar la economía, pero ya en abril. Pero para eso tenemos que tener los test. Y por prolongar la llegada de los test, bueno, pasarlo como una segunda prioridad es un error garrafal, en mi opinión. Usted me está hablando de los test estos que el gobierno compró y se los dieron fallidos, luego los volvió a pedir y les dieron otros que eran un poquito mejor pero seguían siendo malos. ¿Estamos hablando de ese tipo de test? Claro, hay dos tipos de test, el PCR y el serológico. El PCR nos permite distinguir quién tiene carga vírica y quién no. Por lo tanto, podemos distinguir contagiadores de no contagiadores, y los serológicos son los rápidos, que nos permiten ver quién tiene, bueno, pues quién ya ha pasado la enfermedad, quién es inmune. Entonces, para reducir la presión sanitaria es fundamental distinguir contagiadores de no contagiadores, es fundamental tener los PCRs. Tenemos 4 máquinas de PCRs en La Paz, en la Puerta de Hierro, en el Juan Carlos I y creo que es en Infantas Vía. 4 máquinas gigantes con capacidad de hacer 5.600 test al día paradas. Las tenemos paradas porque no hemos pedido, no se ha pedido a Roche el material necesario para hacer con los kits los test. Y eso no se puede posponer, en mi opinión. Se tienen que pedir con urgencia hoy, porque es lo único que nos va a permitir reducir la presión asistencial y sacar a la gente a trabajar. Y ambas cosas son fundamentales. Además de las mascarillas, sí, además de las mascarillas y los respiradores, pero esto no es algo que se pueda posponer. Y en esto es en lo que estoy insistiendo, ¿no? Por otra parte, se está planteando llevar los mayores de las residencias a las casas. Yo creo que es un error, sin haberles hecho los test. Porque precisamente lo que hay que hacer es separar a los mayores de 65 años que tienen una mortalidad altísima en este virus de los menores de 65 años. Y eso es lo fundamental. Y podríamos incorporar al mercado de trabajo a los menores de 65 años si tuviéramos los test. Y esto es clave, y hay un 30% ¿Qué falta para que esas máquinas se pongan a funcionar? Que se pidan los kits. En el caso de los hospitales de Madrid, de los 4 hospitales que tienen esas máquinas, que son máquinas que llevan montadas años y que de forma automática se hacen 5.600 test al día, si trabajan 24 horas, son de Roche, sería pedir a Roche esos kits, esos reactivos, para poder tener los test. Yo entiendo que el mercado está muy complicado, nos han reconocido que la burocracia es una gran traba para acceder al sistema de subastas en el que estamos funcionando, pero es que lo hagan, que eliminen la burocracia, que desregulen, si es un decreto, que eliminen toda la burocracia para poder asistir a las subastas. Es que es fundamental. Entonces, la razón es la burocracia no nos permite asistir a las subastas. Oiga, pues elimine la burocracia. Elimine la burocracia, derogue todos esos procesos que le están impidiendo acceder al mercado y que está permitiendo que Francia se lleve material y que nos lo estén pisando cada vez que se cierra una compra. Hace falta hacer transferencias en 4 horas, tenerlas preparadas. Tenemos que ser capaces de hacer eso, porque si no nos quedamos sin material. Y luego, claro, bueno, pues dicen que como somos una autonomía, somos, decía la presidenta, como un pequeño pececillo navegando en un mar gigante. Claro, ese es el problema de ser una autonomía. Por eso nosotros siempre hemos defendido que la sanidad
La competencia de sanidad tiene que ser no por las autonomías, sino centralizada, para tener una central de compras con una fuerza suficiente para poder competir en un mercado pues con este tamaño y con estos competidores de este tamaño, ¿no? Hace falta agilidad y hace falta tamaño para acceder al mercado. Y esto lo sabemos, es una regla básica cuando se va a comprar desde cualquier empresa, ¿no? Y la escala es fundamental, ¿no? Y la agilidad para los procesos, bueno, pues hagámoslo. Este fracaso de la gestión sanitaria sin paliativos, ¿le da la razón a Vox en torno a lo que siempre ha defendido respecto al tema de las autonomías? Bueno, yo creo que no estamos en el momento de decir quién tiene razón. Nosotros, desde luego, seguimos defendiendo esa posición porque creemos que es la correcta y que cuando hagamos un análisis detallado de todo lo que ha ocurrido, probablemente lleguemos a esa conclusión. Desde luego, yo estoy convencida. Pero ahora lo que tenemos que intentar es que todo el mundo tenga un enfoque adecuado, que no nos equivoquemos del enfoque, porque a veces cuando uno está en resolver una crisis, está en lo inmediato, en suma de pequeños hitos, pero no le permite ver cuáles van a ser las decisiones que planifican 18 meses, ¿no? Y esta es una crisis que va a durar 18 meses. Y no podemos dejar la parte económica. Es fundamental, fundamental. Y para eso tenemos que permitir que muchísimos españoles salgan ya inmunizados a trabajar. Y si no hacemos eso, la crisis bueno, pues será mucho más grave porque no será solo sanitaria, sino será también bueno, pues de económica. Podremos llegar a unos niveles de paro que son bueno, pues son aterradores, los vimos ayer, ¿no? Y yo creo que esto es prioritario. La última pregunta quería dejarla para los medios de comunicación. ¿Cómo ha visto que se dediquen 15 millones de euros para ayudar a las televisiones en un momento en el que no hay mascarillas, en un momento en el que hay respiradores artificiales? Como usted me ha contado, no hay reactivos en los hospitales para estas máquinas. ¿Qué le produce qué conclusiones, qué reflexiones hace que el gobierno haya comprado las voluntades de las televisiones en este momento? Bueno, pues me parece mal y una vez más me parece que se ha puesto por delante, bueno, pues el tener poder o el control, ¿no? Lo que estamos viendo también aquí es un avance de determinadas políticas más propias en mi opinión, del comunismo que de la libertad, ¿no? Y el comunismo se apoya en la propaganda. Y para tener propaganda tienes que tener medios de comunicación. Y eso yo lo conozco muy bien. Y en este gobierno, aunque tenemos una parte comunista, pues por desgracia estamos viendo como en muchas decisiones ha primado la parte totalitaria. Y en la parte totalitaria está el control de los medios y hay que entender una cosa. El comunismo siempre aprovecha los momentos de debilidad del pueblo para hacerse con el poder. Y esto, por desgracia, estas crisis son una gran oportunidad para los totalitarios. Por eso, además de intentar resolver las necesidades materiales que tenemos y hacer una planificación económica, etcétera, tenemos que conseguir que los individuos no pierdan su libertad. Y para no perder su libertad tienen que poder trabajar y tienen que poder llevar recursos a casa, porque si les hacemos dependientes del Estado en su totalidad, entonces lo que haremos es avanzar a los totalitarios. Y desde luego Vox no está en esa posición, está exactamente la contraria, en confrontar a los enemigos de la libertad y confrontar a los que utilizan la propaganda y a los medios para divulgar sus consignas y sus consignas totalitarias, al fin y al cabo. Pues vamos a dejarlo aquí. Diputada, presidenta de Vox, Rocío Monasterio, gracias por dedicarnos estos minutos a Periodista Digital y a este espacio, al quilombo de Periodista Digital. Muchas gracias y ánimo a todos los que nos oigan y que lo estén pasando mal y que estén preocupados por sus familiares, que sepan que los de Vox y toda España está con ellos. Muchísimas gracias, Rocío. Gracias.